Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast Verdad y Vida. Estamos muy alegres, emocionados de lo que Dios irá a hacer con este podcast. Queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, así como nos bendice a nosotros. Tengo el honor de empezar con el primer podcast y el tema que hoy voy a exponer se llama el autocontrol. Yo creo que todos necesitamos de eso. Es una herramienta que el Señor dejó en su palabra, que dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es que ahí entra el autocontrol y qué tan necesario y qué tan útil es para nuestra vida. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, un estudioso de la Universidad de Stanford hizo un examen, un experimento con varios niños de 4 años y se llamaba la prueba de las golosinas. No sé si usted los vio, habían shows que luego se dieron a partir de eso, pero en lo que consistía el estudio era que ponían a varios niños de uno por uno en un cuarto y entonces les daban una bandeja con golosinas y les decían, escoge cuál es tu favorita. Cuando ellos escogían su favorita, les decían, ok, aquí está tu golosina, tú te la puedes comer en este momento, pero si tú esperas a que yo vaya a dar un paseo y regrese, cuando yo regrese, si tú no te la has comido, yo te voy a dar 2 de las golosinas que tú escogiste. En este estudio se ve que la tercera parte de los niños soportaron la tentación y esperaron para que cuando la persona que estaba haciendo el experimento regrese y recibir doble de su golosina favorita. El otro tercio intentó, al comienzo quiso resistirse a la tentación, pero no lo logró y al final pues terminaron comiéndose solo la golosina que ellos habían escogido. Y el otro tercio de los niños en el experimento ni siquiera lo intentó. Dijeron, más vale aquí comió que aquí murió, así es que se comieron la golosina y pasó. Varios estudios hicieron alrededor de esto, empezaron a analizar en todas las tomas que hicieron cuál fue el éxito para que los niños pudieran resistir. Y por ejemplo, empezando con los niños que se comieron inmediatamente la golosina, lo que sucedió fue que ellos estaban constantemente mirando la golosina, estaban como viendo como, ay, este es el chocolate que tanto me gusta, es tan rico y digamos que era mi golosina favorita, una de las que a mí me gustan mucho son los Snickers. Entonces quizás ellos estaban viendo abajo y estaban viendo chocolate, caramelo, maní, crujiente, está crocante. Y entonces como ellos enfocaron su atención únicamente en todo lo que les gustaba de la golosina, pues ellos se dieron a la tentación y se empezaron a comer. Los otros, sin embargo, empezaron a tratar de no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no, y a tratar de distraerse, pero a la final no pudieron y entonces se dieron a la tentación. Y el estudio dio que los niños que resistieron a la tentación, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a ver que en el lugar donde los pusieron a ellos fue un cuarto vacío, no tenían música, no tenían juguetes, no tenían compañía de nadie, no tenían absolutamente nada, eran solo ellos en un cuarto con su golosina favorita. ¿Y qué se dieron cuenta? ¿Por qué ellos tuvieron éxito y los otros niños no? Pues los niños que tuvieron éxito lo que pudieron hacer fue desviar su atención de la golosina que tanto les gustaba. Ellos empezaron a cantar, empezaron a bailar, empezaron a hablar con ellos mismos, empezaron a dar vueltas por el cuarto, a girar alrededor, pero lo que trataron de hacer fue de evadir la atención que ellos tenían en la golosina y ponerla en otro lado. Entonces, ahí vemos que encierra un gran misterio en donde nosotros ponemos nuestra atención. Y hay una estrategia que se llama la estrategia de la reasignación de la atención. Y eso es lo que yo pienso que como cristianos nosotros necesitamos hacer, reasignar nuestra atención. Yo sé que todos somos tentados, cada día somos tentados de nuestra propia naturaleza. Nuestros propios miembros han sido entrenados para hacer ciertas cosas que cuando llegamos al Señor vemos que no son buenas para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Sin embargo, como los hemos hecho tan constantemente, incluso nuestra memoria muscular está acostumbrada a realizarlas.
Y ahora, ¿cómo puedo vencer eso? Recordemos que el Señor dice que Él nunca mandará una tentación más fuerte que la que podamos resistir. Y pienso que ese debe ser el primer pensamiento que tenemos que tener. No hay ninguna tentación más fuerte que la que yo pueda resistir. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que te está haciendo la guerra, tú ya puedes ser un vencedor porque el Señor no va a permitir que te tienten con algo más fuerte. Es como los boxeadores, siempre se menciona eso. No van a poner a alguien de peso liviano, peso pluma, con un peleador de sumo. No, porque el peleador de sumo va a venir y de un solo golpe lo va a tumbar al otro por mucha estrategia, por mucha táctica que tenga el otro boxeador. Así mismo funciona en la vida espiritual. El Señor jamás va a permitir que seamos tentados con algo que sea más fuerte a nosotros. Entonces, recordemos eso, que en Jesús nosotros ya tenemos la victoria ganada. Él ya venció por nosotros y en su nombre somos capaces de vencer. Pero ahora está usted con su tentación, con su problema. ¿Cuál es su lucha? Yo no sé, yo sé cuál es la mía. Y puedo decir, Señor, yo quiero dejar de hacer esto. Padre, ayúdame. Pero sabe que si nosotros estamos pensando todo el tiempo en aquello que quiero hacer porque me produce placer, porque me gusta, porque me da una buena sensación, porque después me siento satisfecho en algo. Incluso a alguien puede ser que médicamente le dijeron, no puede comer más azúcar y usted está tratando, pero no puede porque dice, es que nada sabe igual sin azúcar. Ahora dice, pongamos nuestra atención, reasignemos nuestra atención a otra cosa. No la pongamos solo ahí, sino que pongamos en otro lugar. Ahora yo le quiero decir que en el resultado de esta famosa prueba de las golosinas, dice que lo más significativo fue que los niños que resistieron la tentación de comerse la golosina de inmediato mostraron una puntuación más elevada en medidas de control ejecutivo, concretamente de reasignación de la atención. Y pues cuando yo leí esto tenía mi sospecha de qué es lo que significaba, pero seguramente usted, igual que yo, a menos que usted ya haya escuchado el tema antes, usted sabe que es el control ejecutivo. Pero yo le voy a leer qué es el control ejecutivo. El control ejecutivo también se lo conoce como funciones ejecutivas. ¿Y qué es? Esto es un grupo de habilidades mentales que incluyen la memoria funcional. O sea que en nuestra memoria hay este control ejecutivo para poder funcionar. Hablábamos de este tema el domingo, yo les ponía como ejemplo, es como usted, hay veces que se levanta, se viste, se lava los dientes, se lava la cara, si es una mujer, se amarra el cabello y usted sale corriendo, empieza a manejar y mientras está manejando está pensando, cerré la puerta, apagué la plancha, dejé esto aquí y a veces llegamos a nuestro destino y no nos fijamos como, Dios mío, ¿paré en el stop de la esquina o no? ¿Cómo es que llegué hasta acá? Porque hay veces que funcionamos con esa memoria funcional. Quiere decir que usted maneja, se conoce el recorrido, no tiene que pensar mucho, no tiene que poner un GPS, sino que usted se sube al carro, empieza a manejar. ¿Por qué? Porque esa memoria funcional está actuando. Ahora, también es el pensamiento flexible. Otra de las cosas de las que está encargado el control ejecutivo es del pensamiento flexible. Y este pensamiento flexible es el que nosotros tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas ahora, porque a medida que la tecnología va avanzando y que todo es más fácil, que casi el teléfono hace todo por nosotros, solo tenemos que decir, hey Siri, tal cosa, y ellos ponen, y ahora mi teléfono me va a responder y va a decir qué quieres que haga. Como que nosotros, nuestro pensamiento flexible deja de funcionar, deja de ejercitarse. Y claro, es una bendición porque en muchos aspectos de la vida nos hace las cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, hay esas aspiradoras de piso que usted solo las programa y todos los días o pasando un día a las 5 de la tarde, esa aspiradora empieza a pasearse por su casa y entonces ahora usted no tiene que aspirar todos los días, sino que esa máquina lo hace por usted. Pero lo que sucede también es que, si usted ve, empezamos a automatizarnos y no pensar. Siempre pongo el ejemplo de cuando usted va al supermercado.
Y si es que usted dice que su cuenta es $1.20 y entonces usted le da a una persona y le dice, bueno, mira, yo te voy a dar un billete de $5 con los 20 centavos para que tú me devuelvas $4. La cajera o el cajero no sabe cómo resolver ese problema. Porque cuando pone en la registradora $1.20 y pone, me dan $5, ella sabe automáticamente que tiene que darle de vuelta a usted o de cambio $3.80. Pero si usted le ofrece los 20 centavos, ya no sabe cómo resolver eso. Ese simple cambio le paraliza y le empieza a decir como, espérate, no sé. Y uno le dice, no, solo que no quiero que me des tantas monedas. Yo te doy los 20 centavos y tú me das $4. Y una operación tan simple para los que ya nacimos en los años 70, 60 y para allá, para las personas más jóvenes que ya nacieron en un mundo donde las máquinas le dan respuesta para absolutamente todo, es una cuestión muy difícil de resolver. Entonces, esto quiere decir que nuestro control ejecutivo está siendo atacado porque para resolver problemas ya no funciona. Esta flexibilidad, todo tiene que ser exactamente cuadrado, exactamente como dice la máquina, exactamente como me dice la computadora, así como me dice el teléfono. Pero si es que hay un cambio ahí, la persona no sabe ya cómo funcionar. También el control ejecutivo tiene que ver con el autocontrol. Otra de las cosas es que tiene el objetivo de generar, supervisar, regular y ajustar adecuadamente las conductas. Y aquí podemos ver otras fallas, porque usted sabe que usted no se va a comportar de la misma manera que si va al cine, usted no se va a comportar de la misma manera cuando viene al culto. Usted va a decir, vamos al culto, uy, el pastor se demora un montón, voy a llevar mis palomitas de maíz y me voy a sentar ahí a comer. No, porque es justamente este control ejecutivo el que le da los parámetros, que dice, no, esta es una iglesia, ahí no puedo ir a comportarme igual que voy al cine. Pero sin embargo estamos viendo que hay ya para las generaciones nuevas. Es un poco dificultoso eso, porque el ajustar las conductas, porque el control ejecutivo y las funciones ejecutivas están siendo atacadas. Otra de las cosas es que busca alcanzar objetivos complejos como la resolución de problemas novedosos que requieren recursos creativos. ¿A qué vamos? Yo sé que todos sabemos, por ejemplo, si hay mucho calor, usted dice, bueno, vamos a prender el aire acondicionado y se resuelve el problema. Pero el control ejecutivo y la función ejecutiva es en caso de que el aire acondicionado no funciona y estás con mucho calor, ¿cómo lo vas a resolver? Y yo he visto en algunos lugares que ponen un container, un balde, no sé cómo le digo, una tinaja con agua y hielo y atrás ponen, por ejemplo, un ventilador y prenden el ventilador y sorprendentemente el agua con el hielo, el frío que está saliendo de ahí, con el ventilador atrás, puede enfriar el cuarto. Entonces, esa es, por ejemplo, una resolución de problema que no está escrita en un libro, que no está puesta en otro lado, pero que alguien ingeniosamente vino con la idea y dijo, voy a probar esto. O cuando a usted no le queda algo y se le zafó el botón y no tiene tiempo de coserlo, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo resuelve ese problema si no tiene el tiempo para cambiarse de ropa? Ahí es cuando entra a funcionar el control ejecutivo. Y dice, nosotros utilizamos esas habilidades todos los días. ¿Para qué? Para aprender, para trabajar y lidiar con la vida diaria. Y no sé si usted se ha dado cuenta que ahora el mundo es mucho más estresado. La gente tiene menos paciencia, la gente entra en un estado de pánico más rápido. Y yo creo que es parte de esto, parte de que el control ejecutivo en nuestra mente está siendo atacado porque nos están casi robotizando a nosotros, nos están haciendo pensar lo que los medios quieren que pensemos. Vemos que incluso las noticias nos dan información hasta lo que quieren que nosotros sepamos, pero no más allá. Nos están controlando. Entonces, de alguna manera nos están limitando en nuestra mente.
pero al limitarnos nuestra mente, también limitan la manera en la que nosotros podemos reaccionar frente a la tentación. Hay algunas diferencias entre el autocontrol y la gratificación instantánea. Ahora, si yo le digo a usted qué prefiere, pues todos preferimos la gratificación instantánea. Nadie quiere, pues yo corro y digamos que yo no voy a correr una carrera y voy a querer que la medalla me la den después de un mes de que yo haya terminado la carrera. No, yo termino la carrera y en ese momento quiero la medalla, la foto. ¿Por qué? Porque quiero que en ese momento yo sea gratificada. Y el autocontrol tiene que ver totalmente con lo opuesto, pero eso es lo que nos va a formar el carácter. Ahora, vamos a ver algunas de las comparaciones. Por ejemplo, la capacidad de alejar deliberadamente nuestra atención del objeto deseado por el que nos sentimos poderosamente atraídas. Esa es una de las cualidades del autocontrol, que nosotros podamos dejar de pensar en aquello que nosotros queremos o deseamos. Es decir, voy a dejar de estar pensando en eso que quiero, voy a dejar de anhelarlo, voy a dejar que eso no pueda salir de mi pensamiento, porque le voy a poner un ejemplo. A mí me gustan mucho los zapatos y entonces si estoy como, ay, esos zapatos, es que esos zapatos estaban tan lindos, tan bonitos y ese color. Nunca había visto ese tono de color en ningún zapato y seguro no los voy a encontrar en ninguna otra parte más. Si mi pensamiento está simple y llanamente enfocado en lo que yo deseo en ese momento, mi autocontrol va a declinar completamente porque mi obsesión van a ser esos zapatos. Voy a tratar de ver cómo hago para conseguir esos zapatos. Y hay cosas que nos pueden llevar a hacer cosas compuestamente opuestos a la voluntad de Dios, porque si yo empiezo a obsesionarme con esta cosa que yo deseo, yo le estoy hablando de zapatos, pero no sé cuál es su lucha. Digamos que alguien tenía una lucha con pornografía y usted está queriendo dejar de ver eso, pero usted solo está pensando en eso, en el placer que le traía, en todas las hormonas que se activan en el cerebro cuando miraba eso, y usted está pensando solo eso, usted va a empezar a buscar cómo hace para estar ahí. Por ejemplo, estar alrededor de gente le va a fastidiar porque va a querer estar solo para correr hacia eso. Y todo lo demás que esté a su alrededor va a empezar a ser afectado. ¿Por qué? Porque usted va a estar pensando únicamente en aquello que usted desea en ese momento, en aquello que usted está obsesionado por eso. Digamos, lo voy a llevar a un parámetro fuera de lo normal, pero digamos que yo quiero esos zapatos, pero no tengo dinero, no tengo tarjeta de crédito, voy a empezar a pensar, no, es que esos zapatos yo los tengo que tener, es que ¿cómo lo hago? Me voy a conseguir una bolsa grande y quizás entro y los meto ahí y no se dan cuenta, voy a salir al lado de otra gente, al lado del almacén, para que cuando salgan no se den cuenta quién es el que está saliendo con un artículo robado. No sé, no vaya a tomar ideas, por favor. Pero es como voy a obsesionarme tanto y voy a desear tanto que no voy a ver las consecuencias del alrededor porque mi mente está enfocada solo ahí. Entonces el autocontrol me va a dar la capacidad de alejar deliberadamente la atención de ese objeto. Eso es lo que el control me va a ayudar. Me va a decir, no, yo no necesito en ese momento. Eso no me hace bien. Eso no es bueno para mí. Eso no es constructivo para mí. Lo voy a dejar. Ahora, la otra es la resistencia a la distracción. Quiere decir que nos permite dejar de gravitar en torno a eso que es tan atractivo y depositar la atención en otra parte. Recordemos, yo creo que esa prueba que se hizo de las golosinas nos da muchísima luz a los cristianos para saber cómo vencer la tentación. Y vamos a ver más adelante en los versículos bíblicos que Jesús hizo también exactamente lo mismo. Y nos dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Así es que ahí es cuando las cosas que estamos deseando tenemos que, ahora lo que tenemos que hacer es resistir, alejar la atención, de esa cosa y poner nuestra atención en otra cosa. Y ahí le digo, en la palabra ya nos da luz de que nosotros podemos poner nuestra atención en Jesús, en Jesús.
Decir, Él vino como hombre, Él no vino como Dios. Y Él fue capaz de resistir toda tentación. Él sufrió todos mis dolores, Él padeció todo lo que yo iba a padecer y Él venció. Yo puedo hacerlo y poner nuestros ojos en Jesús. Y la otra es que nos ayuda a mantener la atención en un objetivo futuro. Ahí vamos a ver 3 partes. La una es que deliberadamente yo voy a tratar de dejar de pensar en aquello que quiero dejar de hacer. Tengo que dejar de pensar en eso. La otra es poner mi atención en algo más. Voy a distraerme de eso, voy a poner mi atención en algo más. Pero luego lo que nos va a ayudar en el autocontrol es saber que yo voy a tener un premio al final. En el futuro, lo que yo estoy haciendo ahora, esa decisión que yo estoy tomando ahora, va a tener un beneficio en el futuro. Mi esposo siempre se ríe de mí porque una vez yo corrí una maratón y estaba lesionada el pie y cualquier persona racional con autocontrol se hubiera retirado. Sin embargo, uno en todo el entrenamiento, todo lo que pasa imaginando es como tengo que llegar a la meta, tengo que llegar a la meta. Y después de varios meses de entrenamiento, lo que uno tiene en la cabeza es cruzar esa meta. Y ahí le recomiendan lo mismo, porque en la palabra se compara también, ¿verdad? El atleta, la vida del atleta, cómo es el atleta. Y aplica esto. Dicen, por ejemplo, cuando usted está corriendo ahí en cierta milla, pasa la milla 20, 21, 22, le duele a uno hasta el cabello. O sea, todo le duele a uno. Y entonces ellos dicen que uno tiene que tener en mente algo para después de la carrera que en ese momento traiga alivio a ese dolor. Y yo recuerdo que esa carrera era la maratón de Nueva York y ellos ofrecían un poncho al final de la carrera. Y es un poncho pues que por adentro tiene de esas cobijitas que son así muy suavitas y que son muy abrigaditas, pero por fuera es plástico. Entonces así llueve usted pues afuera tiene el plástico impermeable, pero por dentro es abrigado. Y yo lo único que pensaba era como, yo sé que ahora me duele todo, pero cuando cruce la meta me van a dar ese poncho y voy a estar bien. Y voy a estar bien. Entonces mi esposo se ríe porque dice, tú te rompiste el pie por un poncho. Y no es que por el poncho me rompí el pie, pero era la idea de algo en el futuro, lo que me ayudaba a en ese momento resistir el dolor, sabiendo que yo voy a tener una recompensa. Ahora, yo les digo a ustedes, el tiempo que vivimos en esta tierra es muy corto. Recordemos que para el Señor un día son como 1000 años como un día. Dicen, muchos han hecho cálculo y creo que el tiempo que vivimos aquí son como 3 horas. Y de ahí tenemos una eternidad por delante. Así es que cualquier sacrificio que hagamos en esas 3 horas y cualquier cosa de la que nosotros nos privemos, que en ese momento quizás nos van a producir cierto placer y que de alguna manera van a destruir nuestra vida, cuando nosotros nos abstenemos de eso, al final hay una vida eterna de la que vamos a gozar. Entonces dice también la palabra de Dios que ningún problema, ninguna tribulación es comparada a la gloria venidera. Entonces, la necesidad que estemos pasando o de la cosa que ahora por el Señor estemos nosotros decidiendo abstenernos, tiene comparación con la gloria que viene después. Y eso debería ser suficiente para que nosotros tengamos nuestra atención puesta en las cosas que realmente valen la pena. Quiero seguir avanzando y hay otro estudio que quería mencionar y es que hicieron un estudio en Dunedin, en Nueva Zelanda. Y este pueblo era muy, muy bueno para hacer este estudio porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos usted sabe que la gente migra mucho, se cansan del frío, se cansan del calor o ya los huracanes no son para mí y se movilizan mucho. Pero en este pueblo había todas las características para que puedan hacer el estudio porque la gente no emigraba mucho. Entonces empezaron a hacer el estudio con niños que nacieron, digamos que todos en un mismo año. En el periodo de 12 meses a esos niños les hicieron el estudio.
Y vinieron gente de varios lugares y también había gente que tenía diferente pensamiento o estudio acerca del autocontrol y les hicieron varios estudios a ellos. Después de como 3 décadas, a los 30 años, les hicieron un estudio sobre salud, riqueza, delincuencia. Los de salud vieron pruebas físicas de laboratorio que determinaron su estado cardiovascular, metabólico, psiquiátrico, respiratorio, dental e inflamatorio. En riquezas vieron cuántos de estos niños tenían ahorros, seguían solteros, si habían educado un hijo, si eran propietarios de la casa en la que vivían, si tenían problemas de crédito. Y en la delincuencia vieron pues en los registros judiciales de Australia y Nueva Zelanda para ver si habían sido declarados culpables de algún lugar. Ahora, en la prueba esta que hicieron después, en este estudio, ve que los resultados pusieron en evidencia que los niños de Dunedin que más autocontrol habían mostrado durante su infancia eran también los que al entrar a la treintena mejor se desenvolvían. Ellos eran precisamente los que mejor salud, más éxito económico y menos problemas con la ley habían tenido. Y cuánto peor, por el contrario, se habían mostrado durante su infancia en la gestión de sus impulsos, peor era también su salud y mayor la probabilidad de haber sido declarados culpables de algún delito. Aquí vemos, a mí me causó demasiada sorpresa eso, cómo ver algo que en el estudio que solo vieron los niños que tenían autocontrol, durante su vida tuvieron éxito en todo, en su salud, en su economía, en todo, y los que no, no. Entonces aquí dice que la voluntad emerge como una fuerza vital, independiente, determinante del éxito de la vida. O sea, la voluntad, el control, el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, eso determina muchísimo el éxito que vamos a tener en nuestra vida. Qué tan saludables vamos a estar, qué tan buenos vamos a ser con ahorros. Y pues voluntad quiere decir decisión, intención, disposición. Yo sé que el tiempo casi se nos está acabando, o dice que nos queda 5 minutos, pero quiero leerles algunos versículos bíblicos también para que estos puedan sustentarnos en tiempo de necesidad. Y quiero leerles Romanos 12:2 y dice, y no se adapten a este mundo. Quiero parar ahí, no se adapten a este mundo. Les hablaba, aquí el mundo nos está volviendo seres automatizados. Quiere decir que ahora nuestros niños no tienen la misma capacidad que nosotros teníamos de niños para resolver problemas. Recientemente estuvimos en el tren y una niña perdió su parada del tren y entonces yo trataba de explicarle a ella por qué ella entró en pánico. Entonces le dije, nena, solo en la siguiente parada tú te bajas, subes las gradas, cruzas al otro lado, bajas las gradas, tomas un tren, una parada y vas a estar exactamente en el lugar donde tenías que quedarte. Y la niña era, no, es que no puedo. Le decía, pero es súper fácil. Y yo trataba de explicarle, y no era que ella no me entendía lo que había que hacer, pero ella era solo, si perdió su parada, para ella ya no había solución, no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasó? Estaba con otra amiguita, esta amiguita dijo, ¿sabes qué? Está bien, bájate conmigo en mi parada y con mi mamá te vamos a ir a dejar en donde está tu mamá. Pero alguna cosa tan fácil de resolver. Esta muchachita tendría quizás unos 16, 17 años. Y yo dije, ¿cómo alguien no puede resolver el hecho de haberse parado en su parada? Y es porque este mundo nos está educando de una manera que piensen por nosotros o que pensemos lo que ellos quieren que pensemos y veamos que ahora el pensamiento de este mundo es contrario al de Dios. Entonces ahora es cuando más tenemos que tener cuidado con eso. No se adapten a este mundo. Y dice abajo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Con la palabra del Señor. Ahí tenemos nuestra guía, nuestro manual, el que nos va a decir cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Esa va a ser la manera en la que nosotros vamos a contrarrestar el ataque que tenemos. Porque usted ve que abrimos las redes sociales,
a cualquier momento, todo el momento, la información está ingresando a nuestro cerebro, pero ¿para qué? Para que nos adaptemos a este mundo. Y la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a lavarnos, a renovar nuestra mente, a tener ese autocontrol que es tan importante para que podamos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Dice abajo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque hay gente que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, ahí nosotros vamos a verificar, como dice aquí en Romanos, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo perfecto. Porque aquello que el mundo está diciendo que es bueno, no es bueno realmente, sino que aquí en la palabra de Dios es donde vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y ahí, si podemos leer de Efesios 1:3-6, le voy a dejar ese de tarea a usted para que usted lo lea porque nos queda muy poquito tiempo. Y entonces usted lea ahí, le invito a que además, si usted tiene preguntas acerca del tema, por favor envíenosla. Aquí están todas nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Usted puede mandar ahí sus comentarios, sus preguntas. En el próximo podcast nosotros vamos a estar respondiendo cualquier incógnita que usted tenga con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.